Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso. Bueno, hemos visto en el vídeo anterior cómo podemos instalar versiones de Python con la herramienta PyEnv. En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar otro mecanismo, que es el de PPA Death Snakes dentro de Ubuntu. ¿Vale? PPA, que es al final Personal Package Archive, es decir, archivo de paquetes personalizados, nos permite añadir un repositorio personalizado al sistema operativo de forma que sí que tenga el contenido de versiones de Python que no estén disponibles en el repositorio general del producto, en este caso de Ubuntu. Entonces, con ello lo que conseguimos es poder hacer instalaciones separadas y, lo más importante, sin tocar la versión de Python que está en el sistema, que, como recordaréis, es el punto más importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con Python dentro de estos sistemas operativos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es añadir el repositorio, que se hace con este comando. Os he dejado en los recursos del vídeo un enlace a un documento PDF donde os pongo estas instrucciones que estoy poniendo ahora, de forma que solo tengáis que copiar y pegar. Bueno, y en este caso lo que hago es una de apt repository, que lo que hace es añadir un repositorio personalizado, en este caso a nuestro Ubuntu. Y como veis, el repositorio se llama así. No hay que darle muchas vueltas, es el nombre que le han puesto y por lo tanto es el que tengo que poner en este momento. Entonces, si yo le doy aquí, él lo que va a decir es, bueno, no tengo instalado este repositorio, quieres que lo instale, te da una serie de warnings y de mensajes, le digo aquí un intro para continuar y si todo es correcto, lo que va a hacer es actualizar los repositorios que tenemos dentro de este sistema operativo para poder acceder a este repositorio personalizado. Entonces, una cosa muy importante es que tenemos que hacer un apt update. ¿Para qué? Para que resincronice correctamente todos los ficheros dentro del sistema operativo y de esa manera pues poder acceder perfectamente a lo que contenga ese repositorio. Como veis, es bastante rápido. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues hacerlo como si estuviéramos instalando una versión normal y corriente. Entonces voy a hacer el sudo, voy a hacer un apt install, que es el comando que utilizamos con el gestor de paquetes apt para instalar productos. Y ahora le tendríamos que decir qué es lo que quiero instalar. Dentro de ese repositorio que yo he añadido hay distintas releases de Python y en este caso le digo que quiero instalar Python 3.13. ¿De acuerdo? Tendríamos que ir al repositorio, a la documentación, a comprobar si efectivamente está esta versión. Sí que lo tiene, ¿no? Pero bueno, por no perder mucho más tiempo, le voy a dar aquí al intro y esto lo que va a hacer va a ser instalar esta versión de Python concreto. Recordar, sin modificar ni tocar la versión de sistema operativo. ¿Vale? Con lo cual, al final, el Python que estaba instalado es el que está instalado y no se tiene que tocar nada más. Bien, aquí, a diferencia de PyEnv, tengo un pequeño inconveniente y es que tengo que hacer el comando a mano, es decir, lo tengo que invocar a mano. Me explico, si yo tengo aquí pyt y le doy dos veces al tabulador para que salgan todos los que hay de Python, ¿vale? ¿Veis? Me dice todas las versiones que en ese momento están instaladas. La 3.12, que es la versión que está en el sistema operativo, la 3.14 que yo instalé en el vídeo anterior, que en el PyEnv, y la 3.13 que es la que acabo de instalar. Entonces, al contrario que PyEnv, que yo le podía decir, oye, quiero usar una versión concreta a nivel global o a nivel local, aquí tengo que poner el comando directamente. Es decir, si yo quiero trabajar con Python 3, si le pongo así Python 3 menos versión, va a utilizar la del sistema, no va a utilizar la mía. Yo le tengo que poner Python 3.13 menos versión, en este caso, para poder utilizar una versión concreta de Python. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora yo lo que sí que podría hacer es utilizar pues, un mecanismo que tiene los Linux, que es bastante interesante, bastante potente, que es crear un alias. En vez de tener que estar poniendo todo el comando seguido, pues puedo decir, oye, mira, yo es que en vez de Python 3.13 quiero poner Py13, por ejemplo, ¿no? Entonces utilizo un comando que en Linux se llama alias, donde le digo, mira, quiero que Py13 sea igual a Python 3.13. De esa forma, ahora mismo me crea el alias. De hecho, si yo le pongo aquí alias, me debería salir, junto con otros que yo no he creado, pero que son del sistema. ¿Lo veis? Lo tengo aquí abajo. Entonces, si ya no le pongo directamente Py13 menos versión, si todo es correcto, ¿vale? Pues veis que me da un error porque soy un poco torpe y es así, menos versión. Y ya me saldría. ¿De acuerdo? Entonces, es otra forma de trabajar, de instalar versiones de Python, que yo utilizaría más bien para temas así de pruebas rápidos, de desarrollos rápidos y cosas así, porque desde mi punto de vista PyEnv o Docker son más funcionales, ¿no? Son más potentes y me permiten gestionar distintas releases del sistema de una manera más dinámica que utilizando esto. Pero bueno, aquí está. Para hacer algo rápido lo tenéis
perfectamente disponible. Bueno, como os comento, os voy a añadir una pequeña guía, muy pequeña, porque son 4 instrucciones, como veis, para poder utilizar esta herramienta y, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.